Hola de nuevo. En esta ocasión vamos a comenzar a trabajar con sistemas formales. Por razones bastante buenas que vimos la vez pasada, actualmente estos sistemas se consideran simplemente como construcciones convencionales que están definidas por los elementos que las constituyen y las reglas de formación, las reglas con las que se construyen estos sistemas. Y en principio no se les atribuye ningún significado al momento de construirlo, ni al sistema en su conjunto, ni a los distintos elementos que lo conforman. Esto, sin embargo, no significa que no se deba o no se pueda atribuir algún significado a los sistemas una vez que están construidos. Primero se construyen, procurando no hacer este tipo de asunciones o presupuestos, y una vez que están construidos de esta manera convencional, entonces es posible, ahora sí, conferirle algún tipo de significado a los elementos del sistema o al sistema en su conjunto. Y también es posible establecer o tratar de establecer algún tipo de relación o correspondencia entre el sistema que se ha desarrollado y algún tipo de fenómeno en especial o algún tipo de objetos a los que se quiere analizar o a los que se quiere contribuir a esclarecer por qué son así o cómo se comportan, con las herramientas propias de ese sistema que se ha elaborado. Pero otra vez, esto es un paso posterior. Primero se construye el sistema de forma convencional, sin atribución de significados, y hasta después es posible hacer lo otro. En esta ocasión hablaré brevemente acerca de cuáles son los elementos principales de un sistema formal, cuáles son sus características y ejemplificaré esto con dos pequeños sistemas formales. Además, habrá algunos ejercicios que espero que si no los entretienen y si no los divierten, por lo menos no los maten del tedio o de la desesperación y que contribuyan a que ustedes empiecen a tomar algo de práctica en algunas cosas que vamos a utilizar a lo largo del curso, como son la elaboración de demostraciones o de derivaciones. Para que no sea demasiado largo, vamos a dividir esta exposición en dos partes. De modo que al final de este video les voy a dejar el enlace al que sigue. Así que vamos para allá. Los sistemas formales están compuestos por dos grandes elementos. En primer lugar, por un lenguaje formal que nos dice qué tipo de expresiones forman parte del sistema. Para hacer esto, consta a su vez de otros dos elementos que son el vocabulario y las reglas de formación. El segundo elemento principal de los sistemas formales es la teoría de prueba, que nos dice cuáles son los principios del sistema, que reciben el nombre de axiomas, y también las reglas que se aceptan para demostrar cosas a partir de esos principios, que reciben el nombre de reglas de transformación. Vamos a detenernos con algo de calma en cada uno de estos dos grandes elementos. En primer lugar, vamos a hablar con más detalle del lenguaje formal. El lenguaje formal, como dijimos, está compuesto por el vocabulario. Lo que se hace en este es decir de manera explícita cuáles son los símbolos que se van a emplear para construir expresiones en el sistema. Las reglas de formación, por su parte, nos van a decir qué sucesiones de estos símbolos vamos a aceptar dentro del lenguaje, cuáles sí van a contar y cuáles no. Como de manera técnica, estas expresiones que sí se aceptan reciben el nombre de fórmulas, otra manera de caracterizar a las reglas de formación es diciendo que ellas nos indican qué sucesiones de símbolos del lenguaje cuentan como fórmulas del mismo. Una característica muy importante que se debe tomar en cuenta al momento de construir un sistema formal es que en el vocabulario se deben explicitar muy claramente qué símbolos son los que se van a emplear
pero además que no se les debe atribuir ningún significado a estos. Y algo similar con las reglas de formación. Estas reglas que nos dicen qué cosas van a contar como fórmulas, qué sucesiones de símbolos vamos a aceptar en el sistema, deben ser exclusivamente combinatorias. Es decir, nos deben dar indicaciones de cómo se pueden combinar esos símbolos, pero sin atribuirles un significado ni a los símbolos ni a estas reglas que se nos ofrecen para indicar cómo se van a construir las fórmulas. Si alguna de estas dos condiciones se rompe, si se atribuye algún significado a los símbolos del vocabulario o se atribuye algún significado dentro de las reglas de formación, entonces ya no estamos tratando con un sistema formal. Vamos a ver un ejemplo de lenguaje formal. Tendremos uno al que llamaremos el lenguaje ABC. En primer lugar tenemos el vocabulario, que estará conformado por estos tres símbolos. Sí, yo así los presento, simplemente como estos tres símbolos. Nosotros solemos conocer estos símbolos con un nombre y entonces llamamos al primero A, al segundo B y al segundo C, pero aquí lo importante es que no importa cómo se llaman usualmente. Lo que tenemos que hacer es decir de forma explícita cuáles son los símbolos que se utilizarán sin importar si tienen o no un nombre y cuál es este. Si habláramos inglés, por ejemplo, el nombre cambiaría, diríamos que son ABC, pero no importa el nombre, lo que importa, insisto, es decir claramente cuáles son los símbolos que se van a utilizar. Ahora las reglas de formación, que nos dicen cómo se pueden combinar estos tres símbolos de manera en que conformen fórmulas del sistema. La primera nos dice que las cadenas de símbolos del vocabulario a fuerza deben comenzar con ese símbolo para poder contar como fórmula. La segunda dice que además deben terminar con ese tercer símbolo para poder contar como fórmulas. Tenemos una regla que además nos dice que hay un límite de extensión para las secuencias que vamos a aceptar. De modo que solo tomaremos aquellas que tengan 5 símbolos o menos. Y además de esto tenemos la hermosa cláusula de cierre. Nada más es una fórmula. Esta cláusula de cierre puede parecer una exquisitez, algo innecesario, pero no es así. De hecho es muy importante, porque ella es la que impide que nosotros o alguien más invente otras condiciones que le permitan considerar fórmula a una secuencia de símbolos que no cumpla con alguna de estas reglas. Siempre debemos ser muy cuidadosos para no dejar puertas abiertas por las que se cuelen cosas indeseadas. Y esto de las cláusulas de cierre es un recurso bastante útil para hacer eso al momento de estipular lenguajes formales. Con estas reglas podemos distinguir de forma bastante sencilla si una secuencia de símbolos del sistema que se nos presenta es una fórmula del mismo o no. Supongamos, por ejemplo, que tenemos esta. Es bastante fácil ver que cumple con todas las reglas. Comienza con este, termina con este otro símbolo, tiene menos de 3 en total, así que la aceptamos. Podemos tomar ahora esta otra secuencia. Y en este caso podemos verificar que el símbolo con el que comienza no es el que está estipulado, tampoco el símbolo con el que termina, y aunque cumple con la tercera regla, esto ya es suficiente para que la descartemos. Así que se va. Podríamos plantearnos ahora la pregunta de si esta es o no una fórmula del sistema. ¡Ton, ton, ton! Y en este caso vemos que cumple con la regla 1, también cumple con la regla 2 y además tiene exactamente 5 símbolos, de modo que la secuencia es aceptada. En cambio,
esta de acá ya no cumple. Porque aunque termina con este símbolo, y en ese sentido cumple con la regla 2, el problema es que no cumple con la 1 y tampoco cumple con la 3. De modo que se va. Y así es bastante sencillo, insisto. Lo único que tenemos que hacer para saber si la secuencia que se nos presenta es o no una fórmula del sistema es verificar que cumpla con las reglas que se están estipulando. Vamos a hacer ahora unos cuantos cambios que van a hacer de un sistema como este uno no formal. Llamémosle ahora lenguaje ABC2. En primer lugar, notemos la diferencia en la manera de estipular el vocabulario. Ahora decimos que van a considerarse las 3 primeras letras del abecedario. Y las reglas de formación también han cambiado. Ahora decimos que va a contar como fórmula toda cadena de a lo más 5 símbolos de este vocabulario que tenga significado en español. Esto ya es un cambio importante que nos presenta problemas. En primer lugar, tenemos que se atribuye un significado a los símbolos del vocabulario. Y además, también se atribuye un significado a las secuencias de símbolos que consideraríamos como parte del sistema. Esto inmediatamente hace que no se cumplan las condiciones para tener un lenguaje formal, que como dijimos, en principio debe omitir este tipo de cosas. No se debe asumir desde el inicio que hay un significado conferido para los símbolos del sistema, así como tampoco se debe asumir que se confiere algún tipo de significado a las fórmulas. Volvamos pues a la formulación inicial de nuestro lenguaje formal y agreguemos ahora la teoría de prueba para tener el sistema formal completo. En primer lugar tenemos los axiomas, esas fórmulas del sistema que vamos a tomar como punto de partida dado e indiscutible para poder hacer demostraciones. Y en este caso tendremos solo uno, este y nada más. Y estos también se establecen sin atribuirles significado alguno. Así que si alguno de ustedes se pregunta en este momento, ¿pero qué significa esta fórmula? ¿Qué significa este axioma? ¿Qué representa? La respuesta es nada. No se preocupen, no representa nada, no significa nada. Además de los axiomas, en este caso solo uno, tenemos las reglas de transformación, que se establecen también por convención, sin atribuirles algún significado, y lo que hacen es indicarnos cómo se puede pasar de unas fórmulas del sistema a otras. En este caso vamos a tener 3. Noten, o habrán notado ya, que aquí aparece una letra griega en la primera y también en la segunda regla, la letra alfa en minúscula, que no forma parte del sistema. Así que antes de que se espanten o se confundan, les digo que no hay que preocuparse. Cuando usemos este tipo de letras, estas letras griegas en minúscula, lo único que quiere decir cada una de ellas es que aquí, en este espacio, hay una fórmula. Así que alfa en este lugar quiere decir yo estoy ocupando el lugar de una fórmula del sistema. Y nada más. De forma técnica, a estas letras griegas que usamos de esa manera, las vamos a llamar metavariables. De modo que la regla 1 lo que nos indica es que si ya tenemos una fórmula del sistema, lo que podemos hacer es agregarle a esa fórmula este símbolo al final. La regla 2 lo que nos dice es que si ya tenemos una fórmula del sistema, le podemos añadir este símbolo al inicio. Y la tercera regla lo que nos dice es que si tenemos una fórmula en la que aparece este símbolo en medio, en alguna parte de esto, entonces
podemos sustituirlo por este otro. O sea, la única condición en este caso es que este símbolo no aparezca al final ni al inicio. Y entonces cuando se cumplen esas condiciones podemos sustituirlo por este otro. Eso es todo lo que nos están diciendo las reglas. La teoría de prueba, así en su conjunto, lo que nos dice es, primero, cuáles son entonces los principios que vamos a asumir, nuestro punto de partida, y de los que podemos partir para hacer demostraciones. Y en segundo, cuáles son las herramientas con las que contamos para ello. Podemos pensar en los sistemas formales en general como juegos. Es una forma de verlo. Lo que nos estaría dando el lenguaje serían las piezas del juego o los elementos con los que se juega. Nos estaría diciendo, estas son tus piezas, este es tu tablero, por ejemplo. Y nada más. Eso nos daría un lenguaje formal. Y la teoría de prueba nos diría cómo se puede utilizar cada uno de esos elementos. Nos diría, por ejemplo, cómo es que se mueven las piezas, o nos diría qué tipo de posición deben ocupar en el tablero. Y nada más. Así que, visto de esa forma, es comprensible y no tiene por qué preocuparnos o intrigarnos que no se atribuya ningún significado a los elementos del sistema. Lo mismo pasa con los juegos. Los juegos en principio no a fuerza tienen por qué tener un significado. Uno puede jugar ajedrez sin asumir que significa algo. Las fórmulas del sistema que se pueden construir exclusivamente utilizando los axiomas y las reglas de transformación reciben el nombre de teoremas del sistema. Voy a poner a continuación un ejemplo de cómo se demuestra uno en este con el que estamos trabajando. Supongamos que queremos demostrar que esta fórmula es un teorema. La manera en que esto se hace es la siguiente. Vamos a construir una secuencia de pasos que, partiendo de los axiomas y aplicando reglas de transformación, nos lleven hasta acá. Paso 1. Solo tengo un axioma, así que mis pruebas tienen que comenzar con ese. Entonces, aquí lo pongo. Parto de acá. Y aquí del lado derecho voy a explicar de dónde está saliendo la información que utilizo, cómo es que la obtuve. Así que el paso 1, pues simplemente lo tengo porque es mi axioma. Enseguida veo qué reglas de transformación puedo aplicar que me lleven de aquí a lo que necesito. La posibilidad aquí sería agregar este símbolo a lo que ya tengo. Y lo justifico diciendo, lo que hice fue aplicar la regla de transformación 1 a lo que ya tenía en el paso 1. Después de eso, veo que aquí yo tengo las condiciones que se deben cumplir para poder aplicar la regla 3. Tengo una fórmula en la que este símbolo aparece en medio. O bueno, no importa si no es exactamente en medio, lo que importa es que no aparece al inicio ni al final. De modo que yo puedo transformar este en este otro gracias a la regla 3. Y lo hago. De modo que obtengo así lo que yo quería. Y justifico diciendo, apliqué la regla 3 a lo que tenía en el paso 2. Y ya está. De esta manera he terminado. Cuando podemos hacer esto, insisto, cuando podemos obtener una fórmula del sistema a partir exclusivamente de los axiomas y la aplicación de reglas de transformación, decimos que esta fórmula es un teorema del sistema. Y además que tenemos una prueba del teorema. La prueba es esto que acabamos de construir. Como pueden ver, simplemente es una secuencia o serie de fórmulas del sistema donde cada uno de estos elementos o bien es un axioma o
se obtuvo aplicando reglas de transformación a las fórmulas anteriores. Esa es nuestra definición de prueba. Una prueba es eso, una secuencia o serie de fórmulas de un sistema donde cada elemento o es un axioma o se obtuvo aplicando reglas de transformación a fórmulas anteriores. Formalmente, esto se puede expresar de la siguiente manera. Y aquí marcamos esto. Esta es una forma de decir, la fórmula esta es un teorema dentro del sistema que está marcado aquí en rojo. Eso es lo único que dice. Es una forma técnica, formal, resumida de decir eso. Que esta fórmula es teorema dentro de este sistema de acá. Y esto se puede generalizar. Si nosotros encontramos una expresión como esta, en la que además tenemos aquí marcado algo, lo único que quiere decir este tipo de expresiones es que la fórmula que tenemos aquí es un teorema del sistema que se está marcando acá. O sea que, en primer lugar, esto es fórmula del sistema. Y en segundo lugar, que se obtuvo a partir de los axiomas y reglas de transformación que se están estipulando en él. Noten algo bien curioso. Hay algunas secuencias de símbolos que en principio parece que podrían construirse utilizando los axiomas y las reglas de transformación aquí estipuladas, pero que no contarían realmente como parte del sistema, porque incumplirían con las reglas de formación. Parece bastante claro que podría yo continuar la secuencia de manera que me llevara a obtener algo como esto. Porque hay reglas de transformación que me permitirían en principio llegar acá. Pero el detalle está en que esto no podría ser un teorema del sistema, porque debería ser, para poder ser teorema, una fórmula del lenguaje. Y como esta no cumple con las reglas estipuladas por las reglas de formación de nuestro lenguaje formal, entonces, incluso cuando parece que podríamos construirlo utilizando esta maquinaria, deberíamos o debemos excluirlo como teorema del sistema. En ocasiones, también podemos tener algunas fórmulas del sistema que no se demuestran exclusivamente a partir de los axiomas y reglas de transformación, sino de algunas fórmulas que se nos dan o que asumimos como punto de partida y que reciben entonces el nombre de premisas. Así que asumimos esas fórmulas y una vez que las tenemos, usamos todo lo que ya estaba a nuestra disposición en esta maquinaria para llegar a lo que deseamos. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, vamos a intentar llegar de esta fórmula a esta otra. Este es el punto de partida y este es el punto de llegada. Este PD significa por demostrar. Esta fórmula además es especial porque sí es una fórmula del sistema, pero en primer lugar es claro que no es un axioma, y en segundo lugar, aunque esto tal vez ya no esté tan claro, no se puede construir a partir del axioma y la aplicación de reglas de transformación. De modo que si no nos lo dieran como premisa, no podríamos obtenerlo. Pero aquí lo tenemos. Así que partimos de acá, vamos hacia allá. El procedimiento es muy sencillo. Primero, nuestro punto de partida ahora va a ser la información que se nos ha dado. Si quieren justificarlo, simplemente pueden decir, pues es una premisa. Ya se me había ofrecido. Y ahora utilizamos la herramienta que teníamos a nuestra disposición
para obtener lo que necesitamos. En este caso va a ser bastante sencillo porque yo necesito esto y voy a poder transformar este símbolo de acá gracias a la regla 3. De modo que en un solo paso simplemente digo, pues ya llegué a lo que se me había pedido. Lo único que hice fue aplicar la regla de transformación número 3 a lo que se me había dado como premisa y que puse yo en el paso 1. Y ya. En estos casos en los que partimos de premisa, no decimos que tenemos una prueba. En sentido técnico lo que decimos es que tenemos una derivación de la fórmula a la que llegamos a partir de la fórmula que se nos dio y que asumimos como punto de partida. Así que también esto se puede expresar de manera técnica. Para decir que en el sistema ABC existe o se puede tener una derivación de esta fórmula a partir de esta otra, lo único que hacemos es marcar así. Son unas llaves, pero son horribles, lo siento. Marcamos la fórmula de la que partimos, el símbolo este que habíamos visto, y del otro lado, la fórmula a la que llegamos. Y otra vez, aquí lo único que hacemos es marcar el sistema en el que estamos trabajando. Y ya, lo que significa esta forma de escritura simplemente es que en el sistema ABC se puede derivar esta fórmula a partir de este conjunto de fórmulas. Estas llavecitas lo único que me indican es eso, que aquí hay un conjunto de fórmulas. Que aquí además solo tiene un elemento y es este. Pero podríamos tener más, no importa. De manera general, para poder decir que tenemos derivaciones, se expresa de la siguiente manera. Tenemos esta letra griega mayúscula ahora, tenemos aquí una minúscula y aquí volvemos a indicar cuál es el sistema en el que se trabaja. Esta expresión lo que nos dice es que la fórmula que está aquí se deriva de este conjunto de fórmulas en el sistema que está indicado acá. Y ya. Son tecnicismos, son maneras formales, resumidas y técnicas de decir eso y nada más. No hay por qué tenerle miedo a estas expresiones. Así como dimos una definición de prueba, podemos dar entonces una definición de derivación. Y decimos que una derivación es una serie de fórmulas del sistema donde cada uno de los elementos o bien es premisa, o bien es axioma, o bien se obtuvo a partir de la aplicación de reglas de transformación a fórmulas anteriores. Esa es la definición de derivación. Y ahora que han visto cómo se hace, aquí tienen un pequeño ejercicio. Tienen que demostrar que las siguientes fórmulas son de hecho teoremas del sistema ABC. Es decir, que tienen que mostrar que pueden obtenerlas a partir del uso de los axiomas y de las reglas de transformación de nuestro sistema. Mucha suerte.